Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El versículo que acabamos de leer fue escrito por el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y él escribe esta epístola llamada Romanos, llevando este título por la siguiente razón, porque él estaba escribiendo a la iglesia que estaba en Roma. Roma era la capital del Imperio Romano. Esta epístola fue escrita aproximadamente el 57 o 58 después de Cristo. Y Roma era la capital mundial. Roma, para que usted tenga una idea, tenía una población de 1 millón de personas. Y ahí había una iglesia. Y el deseo del apóstol Pablo era predicar en Roma. Esta iglesia fue fundada posiblemente por creyentes que estuvieron en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, que luego se van a Roma y fundan la iglesia en Roma. El propósito de Pablo al escribir Romanos era instruir a la iglesia en las verdades de la gracia del Evangelio. Pablo escribió más del 50% del Nuevo Testamento. Y en la mayoría de sus cartas eran cartas por causa de algún problema que estaban ocurriendo en las iglesias en ciertos lugares. Sin embargo, en Romanos no encontramos esos problemas. La causa no fue un problema. La causa era la instrucción. Pablo quería instruir a la iglesia. Y es por eso que la epístola a los romanos es conocida como la carta magna del apóstol Pablo. La mayor en enseñanza, en doctrina, en orden. Esta epístola muchos la asemejan a una mini teología sistemática, que es poner las enseñanzas de Dios en orden, en una línea entendible. Y los versículos 16, que es el que acabamos de leer, y el 17 muestran la tesis que Pablo va a desarrollar en todo el libro de Romanos, el Evangelio de Cristo. Y el apóstol Pablo comienza diciendo lo siguiente: ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Es interesante que Pablo comienza con un por qué, es decir, respuesta. Pablo está respondiendo aquí. Y para entender eso nosotros debemos volver hacia atrás. Desde el versículo 13 al 15 dice lo siguiente: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces Pablo dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué? Porque él quiere ir a Roma. Está respondiendo. Yo quiero ir a predicarles a ustedes. Yo quiero ir a instruirles a ustedes. Yo quiero enseñarles las verdades de Dios a ustedes. Por eso yo no me avergüenzo. Yo quiero ir. Y esta expresión, no me avergüenzo del Evangelio. El reformador Juan Calvino dijo lo siguiente hablando de esta frase: el apóstol, tomando la delantera y advirtiendo que no se inquiete
por las burlas de los opresores, sino que procura ensalzar la doctrina del Evangelio para que no parezcan menospreciables a los romanos. Ciertamente da a entender que ella es despreciable para el mundo, al decir que no se avergüenza de ella, mas por este medio los prepara para sufrir el oprobio de la cruz de Cristo, a fin de que no desestimen al Evangelio cuando lo vean como objeto de las risas y burlas de los inicuos. Si Pablo aquí, en conclusión, Calvino dice, si Pablo está diciendo no me avergüenzo del Evangelio, es porque había muchos creyentes que se estaban avergonzando del Evangelio. ¿Por causa de qué? Burlas, risas, tal vez persecución. Entonces Pablo, al decir no me avergüenzo del Evangelio, él está dando aliento a la iglesia de Roma. ¿Y qué es lo interesante en Pablo para dar aliento a la iglesia de Roma? ¿Sabe qué es lo interesante? Es que Pablo había sido encarcelado en Filipo, había sido echado de Tesalónica, sacado a escondidas de Berea, menospreciado en Atenas, juzgado como insensato en Corintio y apedreado en Galacia. Entonces Pablo está diciéndole así, yo tengo muchos motivos para avergonzarme. He pasado todo esto, aquello, persecuciones, apedreamiento, casi morí, pero no me avergüenzo. Así ustedes tampoco se avergüencen. Así. Ni estar puesto en ridículo, ni sufrir críticas, ni persecución física pudieron obstruir el deseo, el anhelo que Pablo tenía de predicar el Evangelio en Roma. Pablo quería ir a Roma, quería predicar. ¿Por qué? Porque era el núcleo político y religioso de su tiempo. Era el centro. Y Pablo quería ir ahí. Y nada se lo impidió. Nada. Fue allá. Se la arregló para ir allá. Y él dice, no me avergüenzo del Evangelio. Ahora interesante que así como muchos creyentes en Roma estaban sintiendo vergüenza por las persecuciones, burlas, injurias, risas. Tal vez hay aquí alguien, algún creyente, que en alguna circunstancia, en algún momento, se avergonzó. O fue por causa de la presión social, la presión política, la presión del mundo. Que de repente te preguntan en el trabajo, tú vas a la iglesia, eres creyente, eres evangélico. Sí. No, a veces. Es que yo voy porque mis papás van. Un amigo. Pero yo no. Pablo que dice, no se avergüence. No hay motivo. Pablo dice, no se avergüence del Evangelio. Así como es natural. Como los romanos, por las risas, burlas, estaban sintiendo avergonzados. A lo mejor muchos de nosotros nos sentimos así, o algunos pensando, si voy a la iglesia, que se van a burlar de mí. Que me da vergüenza. Sin embargo, Pablo continúa argumentando. Él dice que quiere ir a Roma porque no se avergüenza. Y después responde lo siguiente. Que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios. Aquí la palabra que es traducida del griego al español como poder es la palabra griega
dunamis. De esa palabra se deriva la palabra dinamita. Entonces Pablo, cuando dice que el evangelio es poder de Dios, no es simplemente poder. Es poder de Dios. Pablo está ocupando una palabra fuerte en el griego. Imagínese si usted pone aquí, en este lugar, una dinamita. ¿Qué produce? Caos, destruye todo esto. Impacta, produce un shock. Así dice Pablo que es el evangelio. Poder verdadero, genuino. Esta palabra que Pablo usa aquí como poder muestra la fuerza activa de Dios para salvación, que no es simplemente letra muerta, sino que es poder en acción, enérgico para salvar. Enérgico para salvar. Tengo un ejemplo aquí. Imagínense que en su casa usted tiene un cable de electricidad pelado. ¿Qué pasa si usted va y lo toma? ¿Le da la electricidad? Causa un impacto, causa un shock. Así mismo dice Pablo el Evangelio. Cuando alguien toma de ese Evangelio, cuando alguien tiene un contacto con ese Evangelio, produce un impacto. Hay una transformación. Hay algo que ocurre. No puede quedar indiferente. No puede. Y es interesante que esta ilustración de la electricidad, nosotros tenemos aquí todo iluminado por causa de ¿qué? De la electricidad. Ahora si voy yo y tomo algún cable pelado, me da la electricidad y me pueden matar. Eso mismo ocurre con el Evangelio. Para algunos puede ser para bien, iluminar. Para otros puede ser para destrucción. Entonces Pablo habla que el Evangelio es poder. Poder. Y cuando Pablo dice aquí el Evangelio, él se refiere a la palabra de Dios predicada correctamente. Y cuando la palabra de Dios es expuesta correctamente a través de la boca del predicador, Dios despliega virtud para salvar a los hombres. ¿Y por qué se necesita ese poder, ese impacto, esa transformación, ese shock? Porque es el poder, la omnipotencia de Dios, la única que puede destruir la pecaminosidad del hombre, la naturaleza pecaminosa del ser humano y darle una nueva vida. Es solo el poder de Dios, solo el poder de Dios. Y Pablo aquí ocupa que ese poder de Dios es para salvación. Esta palabra tiene el sentido de ¿qué? Liberación y rescate. Entonces, este mensaje, el Evangelio de salvación, tiene la capacidad de libertar o rescatar. ¿De qué? Es la pregunta. Y ahí podemos poner muchas cosas. Del pecado, de la ira de Dios. Sin embargo, este vocablo salvación abarca 3 aspectos de la vida de los hombres. Cuando este mensaje impacta la vida de un hombre o de una mujer, Dios trata 3 áreas, 3 aspectos. ¿Cuál? Dios trata con la culpa del pecado. Dios trata con la culpa. En el creyente ya no debe haber culpa por el pecado. Segundo, Dios trata con el poder del pecado. O sea, el pecado ya no tiene la cualidad de dominarme. Ahora el creyente decide, tiene la opción de pecar o no pecar. Pero ya el pecado no le domina. Y tercero, Dios trata con la presencia del pecado, la cual es futura, no es presente, es solo en el cielo.
Porque el creyente sigue pecando. El salvo sigue pecando. El cristiano sigue pecando en esta tierra. No es perfecto. Sigue pecando. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el creyente cuando peca casualmente, no es el estilo de vida, no vive robando, no vive defraudando, no vive mintiendo y haciendo cualquier porquería. No vive de esa forma. Pero a veces peca, falla, erra. Sin embargo, cuando peca, cae en una profunda tristeza interna. No se queda tranquilo, va y pide perdón a Dios, pide perdón a quien ofendió, pide perdón, no se queda tranquilo, no siente placer, no siente regocijo. ¿Ha visto esa persona? Que a veces usted se encuentra con personas en la vida que sienten placer porque a otra persona le va mal. No es creyente. El creyente puede hacer algo que afecte a otros, sí, pero no va a sentir placer. No. Siente compasión y muchas veces va y tiende la mano. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. La diferencia no es que no peca. La diferencia es que cuando peca se entristece. Y no practica el pecado. O sea, usted mira, no es correcta, comete errores, sí, pero no vive deseando el mal o haciendo el mal. Este mensaje de salvación muestra también aquí Pablo cuando dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Aquí Pablo muestra un solo camino de salvación, el Evangelio. Y al mismo tiempo él excluye cualquier otro camino de salvación, que es lo que hablaba aquí el hermano Ignacio, que recorrió casi todo el mundo, fue hasta el otro lado del mundo buscando la verdad. No la halló. Volvió frustrado y la verdad la encontró ahí. Que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces el Evangelio es exclusivista. Excluye cualquier otro camino, cualquier otra alternativa, Pablo está diciendo, que ustedes tengan para ir al cielo, no van a alcanzar el cielo. No van a alcanzar. Cualquier otro medio, aparte del Evangelio, aparte de Cristo, no sirve. Y Jesús dijo, yo soy el camino, artículo definido, yo soy el único camino. Es interesante que Cristo no dijo, yo soy un camino. Porque si hubiese sido podría ser unos de los caminos. Él ocupa artículo definido, yo soy el camino. El único camino. Exclusivismo. Y él culmina con la siguiente frase, el texto, Pablo hablando. Que dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, a todo aquel que cree. El texto culmina diciendo que la salvación vino al judío primeramente y también al griego. Obviamente que la salvación vino primeramente a los judíos, si vemos el Antiguo Testamento. Vino a ellos la luz, pero luego a través de ellos vino también, o posteriormente a ellos vino a nosotros. Aquí Pablo ocupa el término griego. Él hace uso de una figura retórica llamada sinekdoke, que quiere decir que él coloca una parte por un todo. Es decir, cuando él dice griego, él no se está refiriendo específicamente a los griegos, al país, al territorio. No, él se refiere a todos los seres humanos aparte de los judíos. ¿Por qué él usa griegos? Porque lo que dominaba en su tiempo, a pesar que el imperio era romano, se mantenía la cultura helénica o la cultura griega, que era la filosofía, el pensamiento. Era el lenguaje, el griego koiné, era el lenguaje de comercio. Si usted no hablaba griego no podía comerciar. Entonces, por eso que Pablo usa griegos, refiriéndose a
todos nosotros, a judíos, también a griegos. Y él anteriormente dijo, al que cree. ¿Qué significa creer? Esa palabra significa confiar, apoyarse en o tener fe en algo. Aquí Pablo está hablando de la fe salvífica, de la fe que salva. Esta fe ocurre en un momento histórico en la vida de los hombres, pero también tiene una condición de perseverancia y es continua. Es continua. A veces nosotros hablamos de fe y es algo abstracto, queda en el aire, no hay mucho, creer, queda todo ahí. Sin embargo, la fe salvadora actúa en 3 áreas. Actúa en el área mental, en el área emocional y en el área volitiva. Mental. La mente entiende el Evangelio y la verdad. La mente entiende el Evangelio y la verdad acerca de Cristo. Si alguien quiere anotar y después buscar Romanos 10, 14 al 17. Segundo, emocional. La persona manifiesta que ha recibido la veracidad de estos hechos con tristeza por el pecado y gozo por la gracia y misericordia de Dios. Romanos 6, 17. Y volitiva, el pecador somete su voluntad a Cristo y confía solo en Él como la única esperanza de salvación. Romanos 10, 9. Es decir, que la fe genuina, verdadera, produce frutos. Frutos. Pablo dice, el que cree en el Evangelio, en el poder de Dios, alcanza salvación. El que cree. Y esa fe produce frutos. La doctrina protestante o reformada se caracteriza por el eslogan de que somos salvos por gracia. Sola gracia. Y es verdad, no hay mérito ni uno, no hay ningún mérito en el hombre para ser salvo. Yo no voy haciendo cosas buenas delante de Dios para ser aceptado por Dios. No. ¿Por qué? Porque Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Nuestras mejores. Ahora, yo no quiero ni imaginar qué son delante de Dios nuestras peores obras. Entonces, la fe genuina produce frutos. La fe verdadera produce frutos. En palabras simples, produce obras. Obras. Pero estas obras son resultado de la fe. Y no son obras para adquirir la fe. Las obras son después de la fe, no antes de la fe. Y Pablo habla de esto, de este evangelio poderoso que puede alcanzar a hombres sin importar nombre, sin importar raza, sin importar color, sin importar partido político, sin importar edad. Pablo dice que este evangelio es poderoso para alcanzar a cualquier ser humano en el planeta. Poderoso. Sin embargo, como dije anteriormente, este evangelio al final de cuentas se resume en lo siguiente: para uno es para salvación y para otros, lamentablemente, es para condenación. Segunda de Corintios 2, 15, 16 responde a esto. Dice lo siguiente: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El Evangelio es
poderoso para salvar, pero al mismo tiempo es poderoso para condenar. Aquel que está en Cristo, aquel que se vuelve a Cristo, está salvo. Aquel que no, aquel que rehuye, se aparta. Así como Adán, cuando come, se aparta, se distancia. Hay una barrera. Así mismo. Es para condenación. Entonces, en conclusión, lo que Pablo aquí habla, que él no se avergüenza del Evangelio, porque este Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mi querido, Pablo está diciendo lo siguiente: este Evangelio fue capaz de transformar mi vida. ¿Quién era Pablo? Pablo, antes de ser cristiano, era un judío celoso. Celoso. La Biblia dice que él fue circuncidado al 8º día. Observaba la ley perfectamente. Él era miembro de la secta de los fariseos, los judíos más celosos, más santos desde el punto de vista humano. ¿Usted pensaba que Pablo perdía el tiempo viendo televisión? ¿No? ¿Usted piensa que Pablo perdía el tiempo, no sé, así, yendo a cualquier lugar? No, él era celoso, estaba ahí, hombre devoto, de ayuno, hombre tan celoso por su religión judía que él fue capaz de perseguir a los cristianos. Él perseguía a los cristianos. Él no era alguien a favor del Evangelio, no. No. Él no era un seguidor de Cristo, no. Pablo perseguía a los cristianos. Pablo arrancaba, entraba a casa, derrumbaba mesa, entraba a familia, para acá, vamos, tomando preso, iba, pedía al sumo sacerdote cartas para ir a buscar cristianos a otros lugares. Era un asesino, un perseguidor. Sin embargo, Pablo iba en una ocasión camino a Damasco, una ciudad. Y cuando él iba camino a Damasco, llevaba cartas para prender a los cristianos, para encarcelarlos. De repente, él dice que ve una luz, oye una voz, se le aparece Cristo. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Simplemente eso. Se da la conversión de Pablo, transformado, impactado. ¿A través de qué? El poder del Evangelio. Pablo aquí no está hablando de una filosofía. Pablo aquí no está hablando algo que queda simplemente en el papel, ¿no? Pablo está hablando algo que era real en su vida. El Evangelio lo había tomado, impactado, había producido un shock, un cambio extraordinario, mi amigo. Fue un impacto, mi hermano. No fue cualquier cosa. Es como decía el hermano Ignacio, él buscando allá no era simplemente, lo que ocurrió con él no era simplemente palabra, no era simplemente argumento, no, se produjo algo en él, algo internamente, su corazón fue transformado, las escamas comenzaron a caer, él logró ver la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque es poder. Esa es la diferencia. ¿Será que la verdad de Dios está haciendo poder en usted? ¿Será que Dios está ahí, obrando? A lo mejor usted vino aquí por cualquier otro motivo. A lo mejor para cumplir simplemente un compromiso. O a lo mejor por curiosidad, para saber cómo era. Sin embargo, usted no está aquí por casualidad. No está aquí por casualidad. Usted está oyendo esta palabra aquí por un motivo certero, el cual cualquier creyente va a concordar conmigo, que el único propósito por el cual usted está aquí es porque Dios puede salvar su alma, rescatarle de su vana manera de vivir, así como un día lo hizo con nosotros.
¿Qué impide que Dios lo pueda hacer con usted? Pablo dice que esto es poder. Es poder, mi hermano. Es poder de verdad. Y este evangelio es poder, como decía anteriormente, para salvar a algunos y para condenar a otros. Y aquí toda esta predicación se puede resumir en una sola pregunta. ¿En qué lugar se encuentra usted? ¿En qué posición me encuentro yo? Y una pregunta que usted no tiene que responderme a mí. Es una pregunta que usted no tiene que responderle a su esposa, a sus hijos, a su amigo, a sus jefes. No. Es una pregunta que usted tiene que responder para sí mismo y para Dios. Y pedir simplemente: Dios, sálvame. No puedo. No puedo. No puedo. Yo le invito un momento a inclinar su cabeza y orar. A lo mejor usted nunca ha orado, a lo mejor no sabe orar. Simplemente decir a Dios, hablar con Dios. Imagínese, Dios es persona. Es santo, sí, pero es persona. Con Dios se puede dialogar. Cuando usted ora, comienza a dialogar con Dios. Simplemente abrir su corazón y hablar ahí a Dios. Yo le invito a pasar un momento breve, inclinar su cabeza, cerrar sus ojos y orar a Dios. Ore conmigo.